FM 89.1, Radio Universidad. 6:10 de la tarde, una de las voces autorizadas seguramente para hablar de esta semana que dejó la política argentina es Guillermo Moreno, sin ningún lugar a dudas. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo le va? Acá de Radio Universidad los saluda Guille Toibero y Camila Sansi. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por el llamado. Es un honor hablar con ustedes siempre en una universidad de La Matanza, cosa de que uno tiene sus afectos. Bueno, Guillermo, ¿qué me cuenta de esto? ¿Qué puede decirnos? Mira, como vos sos joven, lo que te voy a decir lo habrás escuchado hasta el cansancio. Primero ganemos y después vemos, decía la muchachada en el 2019. ¿Cómo? Nunca. Primero ganemos, sí. Primero ganemos y después vemos, decía la muchachada en el 2019, ¿te acordás? Sí. No, pero decilo fuerte. Sí, me acuerdo. Sí. Ay, bien. Nunca más hagas política así. Y el que te diga tremenda estupidez, te das vuelta y te vas. Porque la política no es ganar una elección. La política es un proyecto de país y se tiene que saber lo que hay que hacer antes. Porque si sabés lo que tenés que hacer antes, entonces elegís las personas adecuadas. Ahora llegó el momento de ver. Y la hoja está en blanco. Y la hoja la va a llenar el Fondo Monetario, porque queda poco tiempo. Y cuando el Fondo Monetario te llena el contrato de mutuo, que es como se llama cuando un acreedor firma un contrato con un deudor y ahí se compromete a cómo le va a pagar, se ponen todas las cláusulas. Como vos no fuiste capaz de escribir ese contrato, te lo escribió el fondo. Cuando te mandó el borrador, te asustaste. Y decís, pero yo termino peor que Duhalde con esto. Sí, claro. Porque terminás peor que Duhalde, porque Duhalde al menos pudo elegir a su sucesor. Duhalde usó un gobierno extraordinario y eligió después a un tipo extraordinario, que fue Néstor Kirchner. Entonces hubo dos gobiernos extraordinarios al mismo tiempo. Ahora Alberto Fernández, un gobierno un desastre, y no tiene ya caudal político para elegir a su sucesor. Entonces pactó con el que él piensa que es el que es sucesor de él, que son los amarillos, que no es el color del semáforo, son los amarillos. Mezcladito ahora un poco con rojo y blanco. Claro. Tampoco los chinos, ¿no? Tampoco, cuando habla de amarillo tampoco dice... No, tampoco los chinos. Ahora eso necesita un chivo expiatorio. Que fue Menem, el chivo expiatorio después que se fue del gobierno, que fue Alfonsín cuando renunció, que fue de la Rúa cuando se fue. ¿Y ahora quién va a ser? ¿Él o ella? No tengas duda, porque él tiene la lapicera y ella no tiene nada. Con lo cual, lo que hacen es direccionar las fuerzas, todas, para que el chivo expiatorio sea ella. Que encima va a terminar como Menem. Porque Menem alguna vez le sacaron una tapa en un diario de orden nacional y estaba sentadito en una quinta y estaba preso leyendo un libro. Y eso entonces genera una conmoción tremenda, que es la que vos estás viviendo ahora. Porque vos podés hacer todos los pactos que quieras, pero a la larga se entiende la movida. Hacer política es pública, eso de pensar que todo es secreto, es información, eso se lo dejamos a los espías. La política es un juego de ajedrez público, donde vos ves cómo juega tu adversario y si sos picalón te das cuenta cómo viene la maniobra. Y los que conocen a Alberto, que tiene la lealtad de un mosquito, vos te podés imaginar. ¿Está bien? Sí, Moreno, entonces, hablando sí, no terminé, pero bueno, si vos querés interrumpirme, dale, vamos. Es que estaba hablando de las movidas de ajedrez y de alguna manera se me ocurrió pensar que una de las fichas quizás puede ser la carta de Cristina. ¿Qué opina al respecto? No, la carta de Cristina fue escrita de corrido. ¿Qué va a hacer Cristina ahora? ¿Pero qué puede hacer? Hay que firmar con el fondo. ¿Qué implica esa carta en el contrato de mutuo con el fondo? ¿Que lo firmás o que no lo firmás? No, chicos, con mucho cariño, chicos, no, que estoy subestimando, no, chicos, basta. ¿Qué maniobra es esa de hacer una carta de corrido que nadie leyó, que en realidad
asume que tomó una decisión en soledad, que los números de fiscales están mal, y que encima dice que sabía un mes atrás que iban a perder las elecciones y no le avisa al pobre Kicillof, y está festejando a las 8 de la noche. Pero avísenle, aparte de que Kicillof tendría que tener dominio. Lo que pasa en el territorio de la policía, ¿no? En principio le habrían avisado, ¿no? Ella, por lo que ¿Y entonces para qué festejó? Bueno, porque para que era como un tonto. No, pero porque habrá confiado en sus números, Guillermo. Pero no, ¿qué le van a avisar? No, pero escúchame, si a vos la presidenta, porque presidenta como quieras llamarla, te da los números y te dice, mira que vamos a perder, vos vas a confiar en tu número. No, ya se equivoca Cristina, va a decir justo él. Dale, che, eso podemos decirlo nosotros, los veteranos, ella, dejate broma. Dale. No, la realidad es que de esa carta no hay manera de construir una política. Por lo tanto, yo lo lamento, pero de ahí, mirá, para ir al final. Vos tenés hoy el pacto de Alberto con los amarillos. Teñidos de rojo y blanco también, no te voy a decir que no, porque los rojo y blanco con Manes hicieron una buena elección y son, y ojo que puede ser Manes el hombre y se van a quedar con Rodríguez Larreta ahí mirando detrás de la reja. Pero bueno, no importa, estamos hablando de el proyecto político y no de los nombres. La realidad que pactó Alberto con los amarillos. La realidad es que tiene que firmar con el fondo. La realidad es que va a quedar piel y hueso. La realidad es que Cristina, sabiendo esto y sabiendo que va a ser el pato de la boda, que va a pasar a ser Menem, va a pasar a ser Alfonsín, va a pasar a ser de la Rúa, salva a los pibes. Ese gesto hay que reconocer. Hace una carta que no tiene ningún significado. Ninguno. No tiene ninguna importancia política. Lo que sí tiene importancia política, si lo que digo está bien, es cómo se resuelve esto, porque Alberto, en conjunción con los amarillos, va a ser el peor ajuste habido y por haber. El peor, porque no están aptos. Los únicos que pueden firmar con el fondo y hacer algo razonable son los economistas del peronismo. Y yo te digo que están a disposición en un gobierno peronista. Es un gobierno peronista que no lo contenga ni a él ni a ella. Ni a él ni a ella. Que el peronismo se ponga esto al hombro, ponga sus mejores cuadros, no Moreno, sus mejores cuadros, resuelvan esta situación con el fondo sin lastimar al pueblo, haciendo lo que hay que hacer, y ver cómo trabajamos los últimos 2 años, sin él y sin ella. Eso está terminado. Van a seguir dando vuelta, que el gabinete, que esto, yo te cuento. En agosto, si mi memoria no falla, del 2001, el hombre más prestigioso para el Estado, en el que sabía todo, el que entendía todo, que era Gardel y Lepera, que era Cavallo, fue al gabinete de la Alianza. Lo fueron a buscar, lo llevaron en anda. El propio Chacho Álvarez, progresista, como es el presidente, que es progresista, lo fue a buscar a la casa para llevarlo a Olivo y lo convenció de que agarrara el Ministerio de Economía. ¿Cuánto duró? 3 meses. Entonces, esto, muchachos, hay que encontrarle una solución estructural. Lo demás es para llenar el trabajo de los noteros. No, que en realidad, que ahora, que Massa, que se va a Tigre, que un gobernador, que en realidad es el riojano, porque qué sé yo, qué sé cuánto, que sé, muchacho, hay que firmar el contrato de mutuo con el fondo. El que lo firma queda piel y hueso. Quedó piel y hueso Dualde, que tenía una coraza extraordinaria, porque había sido intendente de Loma, presidente, gobernador de la provincia, presidente de... tenía todo. Y en 4 meses estaba viendo cómo corrían ríos por Olivos. Y Chiche lo agarraba y lo llevaba al médico, contado por él, ¿eh? Así que imagínate cómo quedás cuando el fondo te dice acá se firma. Igual de que piense que no hay que firmar, ¿no? Porque eso dejáselo al Camila. Guillermo, como siempre, un placer. Un abrazo grande, que tenga buen fin de semana. No, que tengan ustedes buen fin de semana. Gracias por el llamado a hablar con la Universidad de La Matanza Nacional y Popular. Para mí es un honor. Gracias por el llamado. Pasaba Guillermo Moreno, exsecretario de Comercio de la Argentina. La radio es otra forma de escuchar el mundo.